Si usted se dio cuenta, la enseñanza o la instrucción respecto a la fiesta de Sucot dice que son 7 días y después viene una comita. Ahí después de esa coma dice el 8º día, es decir, después del 7º día. Al día siguiente, el 8º día, dice, van a tener una santa convocación. Y es precisamente de lo cual yo quiero que estudiemos un momentito, porque es importante que cada celebración que tenemos aquí en Colectivo 7, usted tenga los fundamentos que establece la Escritura, no los fundamentos que yo digo o que yo creo o que yo opino, sino lo que dice la palabra de Dios. Usted acaba de leer un versículo importante que quizá algunos lo han tomado o lo han hecho menos, pero es un versículo importante porque es una instrucción, y las instrucciones y los mandamientos no son opcionales. No son opciones, los mandamientos son instrucciones que nosotros tenemos que seguir. Entonces, esta celebración del 8º día, es decir, después del 7º día de Sucot, hay un día más, es un día aparte, es una celebración aparte, y es una celebración que se llama Shmini Atzeret. Está un poquito difícil quizá para algunos, pero inténtelo. Shmini Atzeret. La palabra Shmini significa 8º. Entonces, y la palabra Atzeret significa, entre otras cosas, en un momento más vamos a ver los diferentes significados de esta palabra interesante. Atzeret significa gran reunión. Entonces, Shmini Atzeret tiene que ver que durante la celebración del 8º día, ya después de que pasó Sucot, los 7 días, llega el 8º día y es una celebración aparte, porque Dios le da un nombre aparte. Si usted la leyó ahorita, dice ahí, el 8º día tendrán santa convocación. Hemos explicado que la santa convocación es Mikra, y Mikra es un ensayo. ¿Para qué es un ensayo? Un ensayo es algo de lo que va a pasar. ¿En qué? ¿En dónde? En el futuro. Es decir, mis hermanitas de danza ayer tuvieron un ensayo. ¿Ayer fue la presentación? No, solamente fue un ensayo. Hubo una convocación y llegaron y ensayaron. Eso no fue la presentación. La presentación fue lo que sucedió hoy. Así, cada celebración que está en la Escritura, Dios nos manda a celebrarlas con un fin, un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ensáyalas, conócelas, practícalas, conócelas. Eso es importante. Y cuando las conocemos, cuando las practicamos, nos damos cuenta que es algo que va a acontecer en el futuro. Y Shmini Atzeret, o el día de la gran fiesta o del 8º día, no queda por supuesto fuera de este contexto, tiene que ver con algo del futuro. Entonces es un día muy muy importante. Rápido le menciono otros nombres con los que es conocida esta celebración. Esta celebración es conocida como el día postrero. Porque el día postrero no es que vaya a haber postres, sino que hace referencia a que es el día posterior al 7º día. Entonces imagínense, la celebración en Israel dura 7 días. 7 días habitan en la Suká. La Suká es la que teníamos hace 8 días aquí, ¿recuerdan? La enramada. Bueno, 7 días ellos habitan en Suká, y un día más tienen esta santa convocación. El 8º día ya no están en la Suká. El 8º día es un gran día de celebración, es el día postrero. Esto es conocido como Yom HaArjoma. Y número 2, otro título para esta fiesta es el mundo venidero, y en un momento más usted va a saber por qué. El Haolam Haba, o el mundo venidero, porque esta celebración también ellos lo saben y ha quedado establecido que es un ensayo de lo que próximamente sucederá. Y por supuesto, la número 3, hay más títulos, simplemente estoy dando los más conocidos, es Simchat Torah. Simchat Torah hace referencia a la alegría de la Torah, la alegría de tener la Torah. Si usted no está familiarizado, es precisamente después de Sucot inicia el ciclo anual de la lectura de la Torá y los profetas. Yo les he platicado que el pueblo de Israel ha dividido desde hace cientos de años, ha dividido la escritura, la Torá, los profetas, el Tanakh,
lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, lo ha dividido en 52 porciones. Esas 52 porciones corresponden a las 52 semanas del año, y esto es conocido como Parashá. Parashá significa porción. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos durante todo el año? Estudian la Torá. Y precisamente en Sukkot concluyen el ciclo anual de sus lecturas, y por eso ellos se alegran y se celebran de haber tenido la oportunidad un año más de haber estudiado la Torá, de haber estudiado la palabra de Dios. Entonces es una alegría muy, muy grande, y es una tradición de muchos siglos. De hecho, Yeshua, cuando entra a la sinagoga, una de las primeras apariciones que él hace y entra a una sinagoga, a Yeshua le toca leer una porción de los profetas. Y no es ninguna coincidencia que le haya tocado leer esa porción. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para proclamar libertad a los cautivos, para vendar a los quebrantados de corazón. Bueno, en esos versículos encontramos el ministerio de Yeshua aquí en la tierra, la razón por la que él vino. Entonces no fue ninguna coincidencia que en ese día de Shabbat, en ese día donde él va a la sinagoga, él tiene la lectura de la porción de los profetas. Entonces semanalmente en cada sinagoga se lee una porción de la Torá y una porción de los profetas, se estudia. Entonces semanalmente, y durante 52 semanas así lo hacen, al grado que al término de las 52 semanas ellos han estudiado toda la Torá y todos los profetas. Es increíble, ¿no? Cuando digo estudiado, ustedes saben a lo que me refiero. No es un devocional de 5 minutos donde tú lees rápido. No. Es un estudio de la Torá. Entonces, imagínense cuánta Torá, cuánta revelación ellos tienen en cuanto a la palabra de Dios. Y creo que es algo que en algún momento vamos a hacer como iglesia. Y yo quiero que lleguemos a este nivel donde semanalmente estemos estudiando porciones de la Torá y de los profetas, porque hay una riqueza increíble en todo esto. Entonces, pero vayamos un poquito más allá, vamos adelante. ¿Qué significa el octavo día? ¿Por qué es tan importante el octavo día? ¿Y por qué un octavo día? Todos sabemos que Dios trabaja muchas veces en un código del número 7, en un patrón del número 7. Todos sabemos que el número 7 es el número de la perfección, es el número de Dios, es el sello de Dios. Vemos el 7 prácticamente en todas las cosas: los 7 días de la semana, los días en los cuales fue creada la tierra. Al séptimo día Dios descansa. Incluso en las notas musicales tenemos 7 notas musicales. Hay muchas cosas, incluso en el día de hoy, que podemos encontrar el número 7, porque ahí está el sello de Dios. Pero aquí estamos hablando del número 8. ¿Qué tiene que ver el número 8? Porque el 8 también es importante. Yo les quiero decir que en la numerología bíblica el número 8 simboliza a Yeshua. El número 8 representa a Cristo. ¿Por qué el número 8 en la numerología bíblica representa a Cristo? Porque es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Es el inicio de otros 7. Entonces termina el patrón del 1 al 7, y el 8 es el inicio de un nuevo patrón, de un nuevo código, de algo nuevo. Eso representa a Yeshua. Es el inicio de algo nuevo. Y eso es lo que realmente Yeshua ha hecho en nosotros. Es el inicio a nosotros de algo nuevo. Es una oportunidad que Él nos ha dado de comenzar otra vez. Entonces es curioso que Dios está utilizando aquí el número 8 porque está haciendo referencia a algo muy importante. Escuche, yo le dije la semana pasada que para Dios un día son 1000 años nuestros. Eso es lo que podemos encontrar en un código, por así decirlo, o en un concepto en la Escritura. Y yo le decía la otra vez que aproximadamente estamos a punto de llegar al año 6000. Estamos en el 5782. Esos son los cálculos aproximados. Puede ser más. Entonces estamos a punto de llegar al año 6000 desde la aparición de Adán en la tierra. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Escúcheme bien. Si encontramos y estudiamos el patrón del número 7, yo les había dicho que aproximadamente estamos llegando al 6º día para Dios. Y el 7º día será el milenio. ¿Han escuchado esta palabra del milenio? Cuando Yeshua regresa y todos los que hayan vencido
todos los que hayan guardado los mandamientos, todos los que hayan permanecido después de la tribulación, viene el milenio. Son 1000 años que reinaremos con Yeshua. ¿Dónde vamos a reinar? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Dice el libro de Apocalipsis: y nos hizo reyes y sacerdotes, y reinaremos con nuestro Dios sobre la tierra. Es entonces que nosotros vamos a reinar. Ese es el séptimo día, ese es el milenio. Estamos a punto de llegar al sexto día como creación, como si fuera una semana de cada semana, si cada día fueron 1000 años. Estamos llegando al sexto día y estamos a punto de entrar al milenio. Es decir, Yeshua está a las puertas. Esto ya no es algo nuevo para ustedes, yo creo que cada semana lo he estado diciendo. Entonces estamos a punto de entrar en este milenio. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, ¿qué va a pasar después del milenio? Si reinamos con Cristo 1000 años, somos reyes, somos sacerdotes, reinamos sobre la tierra, los 1000 años se van a acabar. ¿Qué sigue después de los 1000 años? ¿Quieres saber qué sigue después de los 1000 años? La eternidad. Eso significa Shmini Atzeret, el octavo día. El octavo día hace referencia a que 7 días nosotros como seres humanos durante este tiempo hemos vivido en la Suká de Dios. ¿Saben cuál es la gran Suká de Dios? El mundo. Hemos vivido ya durante 7 días, hemos estado ahí. 6 días más el milenio, van a ser 7. Y después de eso viene el gran día, el octavo día, donde entraremos en la eternidad. Y usted sabe qué es la eternidad. ¿Sabe lo que es la eternidad? ¿Sabe que ese concepto ni siquiera lo podemos imaginar? Se nos rompe la cabeza tan solo de pensar la eternidad. Yo sé que muchos hombres decimos: eternidad es lo que se tarda mi esposa en salir cuando los domingos, esa es eternidad. Bueno, no, imagínense eso, pero muchas veces, y nos quedamos cortos. Ese concepto no cabe en nuestra mente, porque hemos vivido cierta edad, hemos vivido ciertos años, y todos decimos: me han pasado volando. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer cuando estaba yo corriendo hacia los brazos de mi mamá. Parece que fue ayer cuando me sentaba en las piernas de mi papá. Pero no fue ayer. Ya han pasado muchos años. Y sabe, la eternidad se nos hace difícil de entenderla. Pero sabe que Shmini Atzeret, el octavo día, representa el mundo venidero, el reino venidero, la eternidad. ¿Sabe? Ahí ya no van a ser 1000 años, ahí ya van a ser la eternidad. Ahí ya no va a haber ninguna manera de sufrir, de llorar, de dolor, de enfermedad, nada. Dice Apocalipsis 21:4, lo leí la semana pasada, dice: enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Ya no va a haber razón por la que estés triste. Que si el abonero, que si la deuda, que si el carro, que si el negocio, que si no te pagaron. Ahí ya, ¿sabes qué? Eso, ¿qué va a ser eso al lado de estar con Dios? ¿Qué vas a decir? ¿Sabe? Eso es lo que nos recuerda esta fiesta. Que estamos afligidos por estas cosas, por estas situaciones, y Dios te dice: hey, hay cosas que son más importantes. Por ejemplo, tu eternidad. ¿Dónde vas a estar en la eternidad? Aquí solamente hay de dos: o la eternidad la pasamos con Él, o una eternidad sin Él. Por estar afanados, por estar afligidos, por estar preocupados. De hecho, esa es de las más grandes dicotomías que yo no entiendo muchas veces, y que yo a veces me pregunto: ¿por qué hago estas cosas? Si soy creyente en Dios, ¿por qué estoy preocupado? ¿Qué no? Eso es una dicotomía, eso es algo como que no concuerda. Si eres hijo de Dios, si eres creyente en Dios, ¿por qué estás preocupado? ¿Qué no? Yeshua dice: no se preocupen. Ustedes pues no se deben de preocupar. ¿Por qué Yeshua dice eso? Porque no es coherente ser un hijo de Dios y vivir preocupado. ¿Qué te preocupa? Pues es que no me han pagado, no ha llegado el pago. Es que tengo que hacer esto y no me alcanza el dinero. Y casi siempre o es tiempo o es dinero. Y estamos preocupados de ello. Te quiero decir que en el reino venidero, en la eternidad,
tú ya no vas a tener necesidad ni del dinero ni del tiempo, porque tiempo es lo que nos va a sobrar. Vamos a tener mucho tiempo, pero imagínense estar con Dios. Tú vas a voltear a ver tu casa y tú vas a decir, por esto me preocupé. Vas a voltear a ver tu 4x4 y vas a decir, por esto me afané. Ya no más. En una celebración como esta nos recuerda el mundo venidero, ese gran milenio. Entonces dice aquí Apocalipsis, ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto acontecerá, mis amigos, en un día como hoy, como Shmini Atzeret, el octavo día. Entonces las puertas se nos abrirán para los que habremos permanecido en el Señor, prevalecido, guardando la palabra del Señor, y llegaremos. Escuche lo que dice Hebreos 4:9. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De qué está hablando el escritor de Hebreos aquí? Nos está hablando de un reposo eterno. Va a llegar un momento donde vamos a poder descansar. Va a llegar el momento donde ya no vas a poder estar afligido, porque te darás cuenta que todo lo demás palidece, se desvanece, solo importa Dios y tú. Bueno, ahora ya saben ustedes por qué se llama Shmini Atzeret. Shmini hace referencia al número 8 u octavo, y una gran reunión. Eso significa Atzeret, una gran reunión, el juntarse. Entonces, ¿por qué hace una referencia a una gran reunión? ¿Saben por qué? Porque un día como estos, Dios va a reunir a todos sus hijos. Y esta escena me la imagino como cuando vamos a la casa de la abuela o del abuelo. Todos tenemos a alguien así, donde nos juntamos toda la familia. ¿Saben cuál es la sensación de estar todos juntos? La alegría del corazón de la abuela o del abuelo de vernos juntos, comiendo juntos. ¿Cómo se siente? ¿Se siente mal? ¿Se siente incómoda? ¿Incómodo? No, se siente muy bien, porque dice, estoy viendo a mi familia juntas. ¿Saben cuál va a ser la alegría de Dios? De que por fin va a tener a todos sus hijos, a todo su pueblo en la gran reunión. Ahora sí, los va a tener a todos juntos. Entonces, esta es la unión. Esta celebración me habla de la unión que se va a tener al final de los tiempos de su pueblo. Y todos sabemos que su pueblo, si tú y yo permanecemos en la palabra de Dios, si nosotros permanecemos en obediencia a ella, podremos ser parte de ese pueblo. Entonces, hay algo interesante, hay una práctica interesante que hace el pueblo de Israel en la celebración de Sukkot. A lo mejor ustedes lo han visto en imágenes. Ellos tienen un lulav. El lulav son 4 especies que menciona el libro de Levítico. Menciona al respecto de este mandamiento que tienen que juntar 4 especies de los árboles. Entonces ellos juntan estas 4 especies, esta especie de como de ramitas que ellos juntan. Entonces al juntarlas, ellos están de alguna manera enfatizando que en un día como estos, Dios va a traer de los 4 puntos cardinales, va a juntar a los diferentes tipos de hijos de Dios. Ya no seremos más diferentes, todos seremos uno solo. Así que van a juntar la ramita de sauce, van a juntar la ramita del mirto, van a traer una palma. Entonces al juntar ese lulav, ese follaje que tienen en sus manos, y levantarlo y hacer esta oración, ellos de alguna manera están profetizando que en algún tiempo, en un tiempo como este, vamos a ser juntados. Ellos no lo saben, ellos no lo ven así, pero nosotros sabemos que en un tiempo como este, todos los que estamos esparcidos seremos unidos. Entonces yo quiero que quede bien claro y bien establecido que todas las celebraciones que tenemos aquí tienen un significado. Entonces hemos aprendido que los 7 días de Sukkot, ¿qué representan para nosotros? Bueno, los 7 días de Sukkot representan para nosotros, cada día representa un milenio. Y que al término de esos 7 días viene el 8º día, es decir, la eternidad. ¿Sabe?
Hace años unos amigos hicieron su sukkah en su casa, que es algo que el próximo año yo espero que todos podamos hacer, tener nuestra propia sukkah en la casa y poder practicar este mandamiento de poder estar bajo la sukkah. Este año no lo hicimos porque yo quiero primero enseñarle y después que usted lo pueda practicar. No quiero que haga las cosas simplemente por hacerlas. Entonces hace años unos amigos hicieron una sukkah hermosa. De hecho nos invitaron a su sukkah, y cuando fuimos a su sukkah tenían hasta su cama, tenían ahí la fruta, estaba súper cómoda, súper acogedora. Y yo recuerdo que sus hijos le dijeron al pastor en ese momento, le dijeron: oye, ¿por qué nos das permiso de que se quede la sukkah aquí en el patio? La verdad es que es como una habitación, está padrísimo, que se quede aquí, ya la dejamos. Y yo recuerdo que el pastor le dijo: no se puede quedar, la tienes que quitar. Pero es que está bien cómoda. Y dice: de hecho esa es la idea. Eso es lo que hace el ser humano. El ser humano cuando viene a este mundo lo que busca es comodidad, establecerse, y él piensa que puede quedarse aquí. Entonces cuando al humano le hablas de eternidad, dice: no, ¿para qué la eternidad? Aquí estamos bien, ahorita me está yendo re bien. No, hombre, ahorita estoy vendiendo un montón. No, hombre, ahorita estoy teniendo buenos ingresos. No, te empiezas a acomodar, te empiezas a establecer y piensas que va a ser eterno. Te tengo una mala noticia. Dios te va a decir: esto no es eterno. Todo esto se va a acabar. Incluso ahorita tienes buena salud, pero te digo, va a llegar un momento donde vas a empezar con los achaques, con que ya te duele, con que ya te enfermaste, con que ya no rindes de la misma manera, porque tu mismo cuerpo te está dando un aviso: hey, el tiempo se está cortando. Ya no eres el jovencito aquel que subía y bajaba y hacía y decidía, y ya no. Ahora te das cuenta que ya te cansas, ahora te das cuenta que ya te duele, ahora te das cuenta que quisieras, pero ya no puedes. Sí, la vida viene a menos. Tu propio cuerpo te está diciendo, así como los 7 días de Sukkot se acaban y esa sukkah se acaba. El día de ayer que venimos a ver la sukkah, ¿saben cómo estaba la sukkah? Ayer que venimos ya estaba toda así, ya toda triste, la sukkah estaba a punto, ya nada más era hacerle así para que se cayera. Exactamente nuestra vida. Se hace, pero no es para ser eternos. Acuérdese, usted y yo estamos de paso en esta tierra. No vivamos con los puños cerrados, queriéndonos poseer de todo, queriéndonos agarrar de todo. Cuando nos vayamos de este mundo, nos vamos a ir con las manos abiertas. Usted no se va a poder llevar absolutamente nada. ¿Y sabe cuál es lo chistoso a veces de las historias? Que usted se trabajó tanto, se partió el lomo, perdón la expresión, juntó tanto, almacenó tanto, usted se muere y llega otro ganón, perdón por esta expresión, y dice: ahora sí, vamos a gastarnos lo que otro trabajó. ¿Es eso coherente? ¿Eso es inteligente? ¿Esa es supuestamente la inteligencia del hombre? Pero es una torpeza. Entonces el sabio Salomón te dice: si tú tienes en tus manos la oportunidad de dar, da. Si tú puedes ayudar a tu vecino y tienes la oportunidad de ayudarlo, ayúdalo. No le digas: bueno, regresa después, ahí vemos cómo te ayudo. Si en ese momento tú tienes la facultad de ayudar, ayuda. Vive de una manera desprendida, vive de una manera que no estés agarrando las cosas y no te creas el dueño de todo, porque no somos dueños absolutamente de nada. Nos duele, nos enoja porque nos creemos dueños. Esa es la verdad. Entonces yo le he dicho a Dios: ahí está esa camioneta no es mía, esa camioneta es tuya, Señor. Todo lo que poseo es del Señor. Entonces lo cuido porque lo utilizo para servir al Señor. Yo no lo utilizo para mis deleites ni mis placeres. Yo lo utilizo para agradar al Señor. Y eso es una manera de ver la vida de una perspectiva bíblica. Entonces, mis amigos, este día nos recuerda que nosotros vamos rumbo hacia nuestro verdadero hogar. No crea que esta es su casa. Esta no es su casa, este no es su hogar. Vamos rumbo a nuestro verdadero hogar. Bien, quiero definir aquí qué es Atzeret. Quiero tocar otros puntos sobre Atzeret. Esta palabra Atzeret tiene diferentes significados, como le mencioné. Bueno, Atzeret significa retener, reunir, juntar.
Así como es el día de la gran reunión, Shmini Atzeret, el octavo día o el día de la gran reunión, también significa reunir, también significa retener y significa juntar. ¿Sabe? Existe una historia de un rey. Este rey hace una gran fiesta y dice: no quiero tener esta celebración solamente conmigo, quiero mandar a traer a todos mis hijos, a todos mis príncipes, pero además quiero mandar a traer a naciones invitadas, quiero traer a muchos invitados y que vengan y que celebren fiesta en mi reino. Entonces vienen gente de todo el mundo a celebrar fiesta y tienen una gran fiesta, una gran comilona, celebran tanto, pero llega el momento donde se tienen que ir. Entonces empiezan a guardar sus cosas, su maleta, se empiezan a preparar y el rey se pone triste y dice: no, ¿por qué no se quedan un día más? La pasamos tan bien, estuve tan a gusto de verlos unidos, de verlos de alguna manera perdonarse, de verse de alguna manera relacionarse. Me encantó, quiero que se queden un día más. Entonces los retiene un día más. Y ese último día que se quedan, o ese día más que se quedan, tienen una gran celebración todavía más grande de la que habían tenido durante los días pasados. ¿Saben? Esta historia es tan similar a lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios nos ha tenido 7 días, o nos ha tenido 6 días hasta este momento en su Suká, que llegará el séptimo día, llegará el momento donde tendremos que partir y Dios dice: no, esperen un momento más. Me gustó tanto estar con ustedes, dice el libro de Proverbios capítulo 8, mi deleite es estar con los hijos de los hombres. A Dios le gusta estar entre nosotros. A Él le causa placer estar entre nosotros porque somos su creación. Así como ese abuelo o esa abuela que se deleita en tener a sus hijos alrededor de la mesa y verles comer y atenderlos, así Dios se siente tan placentero tenernos en su casa. Pero es tan importante entender que esta vida se acaba y que vamos realmente hacia nuestro verdadero hogar. Ahora, quiero dar un dato importante. Hemos entendido que Sukkot, la fiesta de Sukkot, es un tiempo donde Yeshua, nuestro Salvador, vino a nacer. Ya hemos hablado algunos puntos al respecto. La celebración de Sukkot comienza el 15 de Tisri. Estoy hablando del mes séptimo, del mes bíblico. Entonces el día 15, el día primero, según las evidencias y los datos que hemos estudiado, podemos suponer que el primer día de la fiesta, el 15 de Tisri, ese es el día donde Yeshua vino a nacer. Y una evidencia que tenemos es que a los 8 días, si usted conoce el mandamiento y conoce la Torá, cuando un bebé hombre nace, ¿qué pasa a los 8 días? ¿Alguien sabe? Lo tienen que circuncidar. Eso es lo que enseña la Torá. Cuando tú tienes un bebé varoncito, justo a los 8 días, dejas pasar 8 días y entonces tienes que circuncidarlo. ¿Sabían que Yeshua fue circuncidado? ¿Lo sabían o no lo sabían? Escucha lo que dice Lucas 2:21. Los mismos evangelios lo dicen. Porque Yeshua no fue europeo, Yeshua no fue mexicano, Yeshua no fue de Monterrey. Yeshua fue judío y él tenía que guardar la Torá también. Entonces dice Lucas 2:21: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿Cuál niño? Le pusieron por nombre Jesús, Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. En el octavo día de la celebración, es decir, después de Sukkot, al octavo día, en Shmini Atzeret, el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua fue dado a conocer. Cuando tú tenías un bebé, tú y tu esposa acordaban el nombre, pero no lo decían a nadie. Entonces no había aquellos intrometidos que decían: oye, ¿cómo le vas a poner? No existía, no se podía decir, porque precisamente en el octavo día tú decías, en el momento de la circuncisión tú decías: este es el nombre que le pondremos a nuestro hijo. Entonces dabas a conocer el nombre del hijo.
Entonces están ahí, Joseph y Miriam, José y María están ahí, tienen a Yeshua en los brazos y les pregunta el sacerdote: ¿y cómo le van a poner al niño? Dicen: se va a llamar Yeshua, Jesús. Ese octavo día se da a conocer el nombre del Salvador. Entonces, aproximadamente el 15, el primer día de Sukkot, es cuando nace Yeshua, y hemos explicado que Yeshua nace en una temporada como esta. Entonces, si hacemos los cálculos, él nace en el primer día, y en el octavo día, precisamente cuando es circuncidado y cuando se celebra Shmini Atzeret, el día de la gran reunión, es dado a conocer el nombre de Yeshua. Por eso es importante ese dato. Entonces, al igual que Juan el Bautista, cuando hacemos las cuentas, recuerden que Juan el Bautista, Yohanan Hamatbil o Juan el Inmersor, es primo de Yeshua, el cual le lleva 6 meses de edad. Es decir, es 6 meses adelantado Juan el Bautista. Y es así como podemos considerar que Yeshua fue de alguna manera concebido por el Espíritu Santo en la fiesta de Hanukkah, en un diciembre. Y ustedes saben que la temporada de Hanukkah es la temporada de las luces. Y todos sabemos quién es la luz. 25 de Kislev, el día de Hanukkah, podemos suponer que Yeshua es concebido. Llega la luz a este mundo. Y 9 meses después, septiembre, octubre, el Salvador está entre nosotros. Entonces no se crea esa fábula de las conchitas el 8 de diciembre y el 24 nace. Entonces tú dices: no me salen las cuentas, o no saben contar, o se hacen los que no saben contar. Entonces, pero por favor, vamos a quitar esto de nuestra mente y decirlo correctamente. Porque he escuchado a otras personas, no a ustedes, pero he escuchado a otras personas cuando les comparto esto, dicen: pues mira, a mí no me interesa si Jesús nació en diciembre, si Jesús nació en marzo, si Jesús nació, yo quiero celebrar. Bueno, esa es otra cosa. Y si a ti no te es importante conocer el dato, yo te lo voy a poner de esta manera. Mi esposa es del 30 de noviembre, ya se acerca, ya tengo nervios, estoy emocionado. Mi esposa es del 30 de noviembre, su cumpleaños. Imagínense que yo llego con mi esposa y le digo: a ver, mi amor, no importa si eres del 30 de noviembre, del 5 de mayo, del 2 de febrero, lo que importa es que hay que celebrar. ¿Qué cree que pensaría su esposa? Y peor aún si le digo: oye, mi amor, sabes, yo tenía una exnovia que cumplía el 6 de mayo. ¿Qué te parece si celebramos ese día tu cumpleaños? Ya sé que estoy diciendo una barrabasada, estoy diciendo una tontería. Bueno, eso es precisamente lo que hacemos. Eso es precisamente lo que hacen la mayoría de los cristianos. No quieren saber el día y encima le inventan una fecha que no es, en una fecha que es para otro Dios, y no quieren que Dios se moleste. Lo está celebrando en el día equivocado y cuando se celebraba para otra deidad, para otro Dios. El único que nació en 25 de diciembre, el solsticio, es Tamuz. Entonces el hijo de Semiramis, el hijo de Nimrod, el hijo deidificado de estos hombres perversos, el 25. Y entonces llega por ahí el Papa Julio, por ahí del año 305, y dice: pues vamos a tratar de cristianizar a los romanos, pero están bien rebeldes, tienen muchas costumbres paganas, entonces vamos a tratar de introducir la cristiandad. Entonces, que no dejen sus costumbres paganas, pero les vamos metiendo poco a poquito el cristianismo, dice el Papa. Entonces, vamos a meterlo en este día que es tan importante para ellos, el 25. Pero ahora les decimos que en lugar de Tamuz nació Cristo. Y entonces poco a poco les van dorando la pildorita. Y entonces la gente dice: no, pues sí, el 25. Y bueno, ya llega el año 350, avalado ya por otro papa. Y entonces de alguna manera se empieza a celebrar la Navidad.
¿De acuerdo? Estoy dando un resumen de algo que es muy, muy largo y de todos modos en el ciclo de estudio lo vamos a estar de alguna manera desglosando. Pero antes de esos años, mis amigos, no había la Navidad. Siglo II, siglo I, eso no existe. Usted no puede encontrar a los apóstoles y los apóstoles celebrando la Navidad. Eso no existe en la Biblia, porque no era una costumbre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. El nacimiento de Yeshua se da en una temporada como esta. El nacimiento de Yeshua, su circuncisión en el 8º día, en una celebración como esta de Shmini Atzeret. Entonces, esta es la Sukkah más importante. Entonces, podría yo darle muchos datos que precisamente el 25 de diciembre, en muchas culturas se celebraba algo, incluso antes de Jesús, porque ya estaba de alguna manera dedicado a otras deidades, a otros dioses. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar con esto, porque es un tema pendiente que tenía yo con ustedes sobre la transfiguración de Yeshua. Hemos entendido que en una temporada como esta, viendo hacia el milenio, muchas cosas sucederán. Y precisamente Sukkot, en una temporada como esta en los evangelios, Yeshua se transfigura delante de sus apóstoles. Y yo quiero que usted lo lea en Mateo 17, 1 al 3. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Lea con atención, por favor, porque comenzó con una frase así. Dice: 6 días ¿qué? Después. La pregunta aquí que todo estudiante tendría que hacer es: ¿después de qué? Entonces, si yo soy un cristianito que no lee su Biblia y que nada más se cree lo que le dicen, entonces yo simplemente me voy leyendo de parejo y ni me pregunto qué pasó. 6 días después. Ajá, 6 días después ¿de qué? Entonces yo les voy a dar un tip. Todo en la Biblia es contexto. Todo en la Biblia es contexto. Por eso usted tiene que leer su Biblia. ¿Qué es contexto? Si yo estoy leyendo el capítulo 17 de Mateo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contexto. Me voy un capítulo atrás y, si puedo, 2 capítulos atrás para entender el capítulo 17. Si yo llego ese día y nada más leo el capítulo 17, me estoy perdiendo de todo. ¿Qué? El contexto. Y no solamente leo el 17, sino que leo el 18 y leo el 19 para entender el contexto. ¿Sale? Entonces, todo en la Biblia es contexto. Entonces, me da mucho miedo cuando los predicadores agarran y cortan un versículo y ahí te van los 5 puntos para y cortan el versículo y tú dices: ¿y el contexto qué? Lo acaba de echar a la basura. No puedes hacer eso. Por eso el apóstol Pablo dice: tú tienes que ser un hombre que traza correctamente la escritura. Hay que trazar, es decir, hay que hacer cortes quirúrgicos a la escritura, porque si no puedes deformar el mensaje y eso es peligroso. Es lo que está aconteciendo hoy en día en la iglesia. Se está deformando porque están sacando de contexto la escritura y eso es peligroso. Entonces dice aquí: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron ¿cómo? Blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moshe y Eliyahu, Moisés y Elías, hablando ¿con quién? Con Jesús, con él. Entonces, usted en su casa lee el capítulo 16 y se da cuenta que Yeshua está hablando de su muerte, pero está hablando también de los días venideros. Entonces, cuando Jesús les está hablando respecto a su regreso, de que va a morir, pero de que va a regresar, cuando Yeshua les está hablando de eso, entonces toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los lleva, y 6 días después acontece esto. Entonces ellos ya traen un contexto. Las palabras que traen en la mente Pedro y Juan y Jacobo es que el maestro va a morir, pero está diciendo que va a regresar. Incluso hay un versículo escabroso en el capítulo anterior, hay un versículo escabroso porque dice: ninguno de los que está aquí va a morir hasta que yo regrese. Y todos dicen: pero ¿cómo? Ya Pedro, Juan y Jacobo ya se murieron, ¿no? Y Yeshua no ha regresado y ellas se murieron.
Pero mucho ojo ahí, porque en realidad está hablando de lo que está sucediendo precisamente 6 días después. Y por eso es importante el contexto, porque si me salto el contexto, voy a hacer una interpretación desastrosa aquí. Entonces, aquí una de las preguntas, vámonos por partes, una de las preguntas importantes: ¿por qué aparece Moisés y Elías aquí? ¿Acaso Moisés y Elías estaban vivos? ¿Cómo es que aparecen en el monte con Jesús? Recuerden que Moisés tenía siglos de haber muerto. Elías también tenía siglos de no estar en la tierra y habían muerto. Todos sabemos que Moisés de alguna manera fue sepultado por Dios. Nadie sabe dónde lo sepultó Dios. Elías fue llevado, arrebatado hacia el cielo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen en el monte platicando con Jesús? ¿Acaso están vivos? ¿Acaso estaban vivos en el cielo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, quiere decir que ellos murieron, se fueron al cielo, agarraron un arpa, estaban tocando un arpa delante del Señor, y Yeshua los llama y bajan del cielo y se aparecen en el monte. ¿Usted cree que pasó eso? Eso no fue lo que pasó. Que le quede bien claro, mis amigos, cuando una persona muere, no se va ni al cielo ni al infierno. Eso no sucede. Entonces, tengamos bien claro esa idea. Perdón, lo digo con todo respeto, pero a veces decimos, cuando una persona muere, no, pues ahorita ya un angelito más en la presencia del Señor. Ahorita ya está cantando al Señor, como le gustaba cantar aquí. Yo creo que ya ahorita está cantando así. Sí, yo sé, suena bien para nosotros, pero yo les quiero decir, eso no sucede. Bíblicamente eso no es correcto. Cuando una persona muere, la palabra muerte es separación. Si a usted le separamos el alma y le separamos el espíritu, ¿sabe qué va a pasar? Deja de ser. Ya no existe más, ya no está más. Eso es lo que significa la palabra muerte. Entonces, eso mismo le pasó a Moisés, eso mismo le pasó a Elías. No es que ellos hayan descendido del cielo, porque la palabra de Dios es clara. Escuche Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo es el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Les queda claro? ¿Quién es el único que ha subido al cielo? Jesús. ¿Quién es el único que ha descendido del cielo? Jesús. Nada de que yo tengo un angelito que me está cuidando allá. Yo estoy seguro, porque la otra vez hasta me prendió la luz. De veras. Nos queremos contar fábulas, nos queremos contar cuentos para hacernos sentir bien, pero en realidad, yo les soy honesto, bíblicamente eso no es posible. Una persona que muere entra en una especie como de sueño. Están durmiendo. Y de hecho así lo dice la escritura. Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Repito, solamente hay de dos. Si tú mueres antes de que Yeshua vuelva, solamente hay de dos. Tú vas a ser despertado para vida eterna o vas a ser despertado para vergüenza eterna. Primera Tesalonicenses 4:13 dice: amados hermanos, quiero que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Interesante. Cuando Yeshua vuelva, los que estaban muertos van a resucitar. Y esto ya lo he dicho. Entonces, Moisés y Elías no fueron resucitados. Moisés y Elías no estaban en el cielo y bajaron del cielo. ¿Dónde estaban Moisés y Elías? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Contexto. ¿Sale? Contexto. ¿Qué es lo que hago? No me detengo ahí, sino que sigo leyendo. Versículo siguiente, versículo 7 y 9 dice: entonces Jesús se acercó y los tocó. Entonces está Pedro y Juan y Jacobo, están asustados por lo que están viendo, porque alguien preguntó por ahí: ¿y cómo sabían que eran Moisés y Elías, Pedro, Juan y Jacobo, si nunca los habían visto? Eso se las dejo de tarea. ¿Cómo es que Pedro, Juan y Jacobo dicen, pues es Moisés y Elías? ¿Cómo sabían si nunca los habían visto, no? Es como decir, yo sé quién es mi tatarabuelo, pero si nunca lo viste, pues yo creo que ha de ser él. ¿Cómo sabes que es él? Interesante, pero bueno.
dice que Jesús se acerca y los toca y les dice: levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, escuchen, esta frase es importante: no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una visión. Esta palabra en griego es la palabra orama, H-O-R-A-M-A, orama, que significa una proyección, una representación. Es decir, que lo que Pedro, Juan y Jacobo vieron en el monte de la transfiguración fue una visión, una proyección. Se los voy a poner en un contexto más actual. ¿Vieron el tráiler de la película? Jesús les da una probadita de lo que iba a pasar en el futuro. ¿Quiere decir que Moisés y Elías estaban vivos? No, simplemente era una visión. Lo que ellos estaban contemplando era una visión. No pudieron haber venido Moisés y Elías porque ellos están muertos. Es simplemente una visión, una proyección. Esta misma palabra orama aparece también en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 17. Y los que han leído este capítulo o conocen el contexto, el apóstol Pedro está orando y dice que es una oración tan intensa la que está haciendo el apóstol Pedro, que entra en éxtasis y tiene una visión. Esa visión que tiene es que él ve un lienzo que viene del cielo y que trae animales de todo tipo, incluyendo animales inmundos. Y cuando vienen los animales inmundos, los animales que no se pueden comer, animales no kosher, no apropiados, empiezan a bajar en ese lienzo y escucha la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y entonces los cristianos del siglo XXI dicen: ahí está, puedo comer puerco. Ahí está, puedo comer mariscos. Ese es el versículo, porque Dios le dijo a Pedro que matara y que comiera. Y en ese lienzo estaban los animales inmundos. Ahí está, punto a mi favor. Esa es una tontería, perdón. Porque si tú no tienes el contexto, incluso nada más te deslizas versos más adelante, es el mismo apóstol Pedro el que dice: no se está refiriendo a los animales, se está refiriendo a los gentiles. Los gentiles para los judíos eran como animales inmundos. Y lo que Dios le estaba diciendo en esa visión a Pedro es: quiero, Pedro, que tú, judío, vayas y les compartas a esos animales inmundos. Mata y come. Porque los judíos decían: no, ¿cómo voy a ir con esos gentiles? Son reidólatras, comen sangre, son idólatras, son de lo peor. Yo no voy a ir con ellos, yo no me quiero juntar con ellos. Pero Dios le dice: ¿sabes qué, Pedro? Mata y come, ve y comparte. Entonces se está refiriendo a hombres y no a animales. Es la misma palabra, es una visión. Quiere decir que realmente esos animales estuvieron ahí. No estuvieron ahí, simplemente lo que tuvo Pedro fue una visión. Es lo mismo que Pedro, Juan y Jacobo, al estar en el monte de la transfiguración, vieron. Fue solamente una visión. Bueno, pero ¿cuál es el mensaje de la transfiguración? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Qué quiero decirles? Bueno, pues como lo comenté, que no perdieran de vista el versículo o la frase con la que comienza ese versículo: 6 días después. ¿Alguien lo cachó? 6 días después. Un día, un milenio. 2 días, un milenio. 3 días, un milenio. 4 días, un milenio. 5 días, otro milenio. 6 días. 6 milenios después, ¿qué pasa? La transfiguración. ¿Qué pasa? El milenio. Entonces 6 días después, ahí hay un código, así está, pero metido ahí, que nos está hablando, haciendo una alusión de que 6 milenios después, en el séptimo día, habrá la verdadera transfiguración, el regreso del Mashiach, de Jesús, del Mesías, regresando a esta tierra. Entonces ese número 6 le añade un toque profético, porque nos sabemos que en el séptimo día o en el séptimo milenio algo maravilloso acontecerá. Entonces prácticamente cuando Yeshua sube con sus discípulos al término del 6º día, es casi llegar al séptimo día, es cuando suceden todos estos acontecimientos de la transfiguración.
Pero ahora escuche, sucede una situación ahí, que cuando sucede la transfiguración, no solamente los apóstoles tienen esta visión, sino que escuchan una voz. Escuchen lo que dice Mateo 17, 4 y 5. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 Sucot, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pregunta: ¿en qué otra parte de la vida de Jesús se escuchó esa voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En su inmersión. Yeshua hace tevilá, Yeshua hace la inmersión, se la hace su primo, su primazo Juan, le hace la inmersión. ¿Por qué razón Yeshua se tiene que hacer inmersión? Yeshua hace la inmersión porque de alguna manera él está anunciando su muerte al entrar a las aguas, y está anunciando su resurrección al salir de las aguas. Esa es la razón que cuando él sale del agua, él escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchar. Hay un mensaje ahí. Y Jesús se transfigura. Meses después se transfigura a sus discípulos, y escuchan la voz los discípulos que dicen: este es mi Hijo amado. Ahora, ¿con qué razón? Bueno, una primero en su inmersión o su bautizo, su muerte y su resurrección, y en la transfiguración, su regreso. Esto es el evangelio: su muerte, su resurrección, pero también su regreso. Hay cristianos que solamente han creído en que Jesús murió, y algunos hasta tienen ahí, lo tienen todavía colgado, crucificado. Error. Jesús no está muerto, Jesús se levantó de los muertos. Pero ahí no acaba la historia. La historia acaba sabiendo que Yeshua, que regresa. No podemos vivir pensando que Yeshua no va a regresar. Bueno, es que a mí no me va a tocar. Está bien, no te va a tocar, pero de que vas a ser despertado, vas a ser despertado. Eso es un hecho. Entonces, ¿te despiertas para vida eterna o te despiertas para vergüenza eterna? Entonces, estas dos frases, este es mi Hijo amado, señalan estos dos eventos: su muerte y su resurrección en su inmersión, y su regreso en la transfiguración. Saben, nosotros un día también seremos transfigurados. Nuestro cuerpo será glorificado. No será este cuerpo, porque este cuerpo no está hecho para la eternidad. Recibiremos un cuerpo para la eternidad, que se adaptará a la eternidad. No me pregunten cómo es ese cuerpo, porque yo no lo sé. Dice 1 de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora sí, concluyo con esto. ¿Qué hacen Elías y Moisés en el monte con Yeshua? Ya sabemos que es una visión, no es que físicamente estuvieran ahí, pero es una visión de algo que va a acontecer en el futuro. ¿Y por qué Moisés y por qué Elías? ¿Por qué no Enoc? ¿Por qué no el rey David? Bueno, aparece Moisés, y dado los fundamentos y lo que conocemos hasta ahora, Moisés representa toda la Torah. Dios lo utiliza como un libertador, donde Dios trajo juicios a la nación de Egipto, los 10 plagas. Dios realiza milagros a través de Moisés. Eso es lo que representa Moisés. Moisés representa la Torah, los mandamientos. Y una cosa importante: Moisés representa el reino del sur. Esto es muy interesante. Quizás un poco complejo para algunos. Este es nivel 2. Vamos a hablar sobre la división del reino. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Todos saben que al hijo de Salomón, Roboam, se le divide el reino. El reino se le divide en dos, y se va a un reino del sur, Benjamín y Judá, y el reino del norte, que son las otras 10 tribus. Se le divide el reino. Entonces Benjamín y Judá siguen guardando los mandamientos, siguen adorando a Dios, tienen el tabernáculo ahí, siguen adorando a Dios,
Sí, tienen el templo, perdón, tienen el templo ahí, están adorando a Dios. Y entonces las otras 10 tribus dicen, bueno, nosotros ya nos separamos de ellas, pero podemos crear nuestros propios dioses, podemos crear nuestros propios sacrificios. Es más, vamos a crear nuestras propias fiestas. ¿Les suena? ¿Les suena? Vamos a hacer nuestras propias fiestas. No necesitamos de las fiestas de Dios. Nosotros vamos a instituir nuestras propias fiestas y vamos a crear nuestra propia adoración. No la que Dios dice, la que nosotros queremos tener, la que a nosotros nos gusta. Ahí están las 10 tribus. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. El reino del sur. Bueno, el reino del sur es representado por Moisés. El reino del norte es representado por Elías. ¿Saben cuál es el mensaje del profeta Elías? El mensaje central del profeta Elías es que el profeta Elías se levanta delante de las 10 tribus del norte y les dice: decídanse hoy a quién van a servir. O van a servir a su Baal o van a servir al Dios verdadero. ¿Saben que ese es un mensaje que se va a repetir en el futuro? Es un mensaje que ya está empezando a sonar, de hecho. Nosotros somos parte de ese mensaje. Nos estamos parando en la brecha diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con todo el paganismo dentro de la iglesia? ¿Vamos a seguir con todas las costumbres romanas, grecorromanas de la iglesia? ¿O vamos a seguir al Dios verdadero? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Quieres saber qué vamos a hacer nosotros? Bueno, mi casa y yo, Colectivo 7, vamos a servir al Señor. Y voy a guardar su palabra y voy a decir sus mandamientos. Es que eres un judaizante loco, fanático. Di lo que quieras. Di lo que quieras. De hecho, no estoy esperando su opinión y su aprobación. Pero ese es mi destino y ese es mi deseo. Pero te tiene que llegar ese mensaje a ti. Decir: ¿qué vamos a hacer, familia? Papá, ¿qué vamos a hacer? Mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a seguir con nuestro paganismo, con nuestra cultura grecorromana? ¿Le vamos a seguir dándole ahí? Un pie allá, un pie acá, o vamos a seguir, ya definitivamente nos decidimos a seguir al único Dios verdadero. Y esa es la decisión. Y ese es el mensaje del profeta Elías. Hoy lo sigue diciendo. ¿Qué vas a hacer, pueblo? ¿A quién vas a seguir? Israel estaba entre dos dioses, increíble. A pesar de que había visto todo lo que había visto, estaba entre dos dioses. Todavía estaba pensando: ¿lo haré, no lo haré? ¿Tomaré la decisión, no tomaré la decisión? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a seguir el paganismo, las culturas grecorromanas nacidas desde el vientre del mismo Satanás, o seguir al único Dios verdadero? Yo ya tomé mi decisión, yo no lo estoy pensando. Esa es mi resolución. Mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben. Y yo espero que usted sea una familia con decisión, que sea firme. No ande tambaleando, no ande dudando. Tome su decisión. ¿Va a seguir a Baal o va a seguir al único Dios verdadero? Póngase de pie, por favor.